Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a ensuciar un poco a este muchacho. Se ve salido de la fábrica, entonces eso tiene que cambiar porque el universo de Machine Krieger es parecido al de Star Wars, porque los vehículos son muy sucios y están muy desgastados. Pero primero voy a mostrarles hacer una prueba de las luces, que en el video anterior se me olvidó probar que todo estuviera bien. Muy bien, como pueden ver funcionan, siguen funcionando. Incluso la cinta enmascarada le da un efecto interesante. La luz del frente también funciona, aunque tiene un poco de pintura que tengo que retirar, pero vemos que funciona. Como podemos ver, el traje está pintado en dos colores básicos, que son el blanco y este gris azuloso, tomando como lógica un poco que en el momento en que pintaron este traje, entonces suponemos que primero lo pintaron todo de blanco y luego le aplicaron la parte gris. Entonces lo primero que vamos a hacer es un desconchado de esa pintura gris. Para eso vamos a utilizar vallejo blanco y voy a aplicarlo en las zonas donde pues uno esperaría que hubiera más desgaste. Por ejemplo, en algunos bordes o en las zonas que quedan más expuestas. Listo, ahora vamos a aplicar algo de mapping, que es con la misma pintura blanca pero un poquito más diluida. Vamos a hacer unas manchas. Listo, después de un par de horas de trabajo ya tenemos la primera etapa del desconchado blanco. Como pueden ver es bastante sutil y en algunas partes se comporta más como una manchita. Vamos a hacer la segunda etapa del desconchado, que es el desconchado oscuro. Para eso voy a utilizar pintura de Vallejo nuevamente en proporción 50-50 azul gris oscuro con negro. También vamos a necesitar un pincel muy delgado, el más delgado que tengan. Este es un número 1, pueden también con un número 0 y puede ser un pincel muy barato. Para tener un poco más de control, voy a separar las partes más grandes y las pinto individualmente. Lo importante es tratar de dejarse llevar por la intuición y la lógica. Listo, ya llegué a un nivel de desconchado que me gusta, pero entonces no he terminado. Voy a aplicar una técnica con una esponja, esta esponja común y corriente de lavar platos, y con la misma mezcla que hicimos el desconchado oscuro, pero le apliqué retardante acrílico porque el acrílico normalmente se seca muy rápido y para esta técnica necesitamos que dure un poquito más húmedo. Vamos a ver cómo nos va. Aplico un poquito en la esponja y tengo acá un pedazo de avión que no uso, entonces hago unas pruebas y cuando ya me gusten las marcas que está dejando, entonces se lo aplico al modelo.
ya se ve mucho más interesante. La técnica de la esponja definitivamente le da un acabado más realista. Esta parte me gustó mucho. Y con eso acabo por hoy. Pensaba incluir la parte del lavado con óleos, pero lo voy a dejar para el siguiente video porque en realidad me da mucha curiosidad saber cómo este nuevo formato va a funcionar en mi canal. Así que voy a editarlo. Nos vemos.